Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hablar de un tema relacionado con la medicina, pero también relacionado con lo que es, vamos a decirlo así, la inteligencia artificial, la robótica. La imagen con la que he decidido empezar es con esta, porque vamos a hablar de cómo el futuro de la ventilación mecánica pasa por la robótica. Y todo esto está basado en un artículo muy reciente que, bueno, pongo al final un poco de todo. Sin embargo, creo que lo pertinente primero es empezar a hablar de qué es la ventilación mecánica, que es un tema desconocido para todos. Y yo creo que esta puede ser una buena imagen, ya que representa pues, una paciente que más o menos se encuentra dormida aparentemente, que vemos que tiene un tubo que va hacia la boca, ¿no? Y una máquina que hace unas gráficas un poco extrañas, ¿no? Entonces, básicamente esto es la ventilación mecánica. Sin embargo, pues obviamente todo esto tiene mucho más contenido detrás y vamos a intentar desentrañar un poquito todo esto de las causas que puede haber para que alguien necesite ventilación mecánica y un poco al final por qué puede ser todo esto automatizable. Bien, el proceso por el que alguien puede acabar requiriendo la ayuda de la ventilación mecánica básicamente es porque de alguna u otra manera necesita ayuda para respirar. Eh, Creo que es muy fácil entender después de una pandemia de coronavirus que una de las principales causas para que alguien necesite ayuda para respirar puede ser que los pulmones se encuentran dañados. Entonces, en ese sentido, pues una de las principales razones por las que alguien va a necesitar la ventilación mecánica, en este caso estamos hablando de la ventilación mecánica invasiva, que es cuando hay que poner un dispositivo a través de la boca, no en la boca, que esa es la ventilación mecánica no invasiva. Básicamente es ayudarle al paciente a intentar superar pues, el proceso respiratorio, el proceso pulmonar que le ha llevado a necesitar eso. Sin embargo, existen otras muchas razones. Como veis, pongo ahí un esqueleto pues, para poner, para intentar referenciar a todos los pacientes pues, que han tenido algún tipo de accidente, tienen fracturas y estas fracturas, por lo que sea, impiden respirar. Ya sea porque le generan mucha deformidad torácica, ya sea porque le producen mucho dolor, ya sea porque las fracturas se acompañan de otras complicaciones que hagan que necesiten la ventilación mecánica. Es decir, en los pacientes que sufren algún tipo de traumatismo, las causas para instaurar la ventilación mecánica son diversas. Por otro lado, pues pongo, como veis, una botella de cerveza y después también pongo unas pastillas para hacer reflejo de las intoxicaciones. Creo que a nadie se le puede escapar, pues no, el típico caso que se conoce así como un coma etílico, las intoxicaciones, los heroinómanos, los adictos, bueno, las personas que por lo que sea han tenido un comportamiento abusivo de algún tipo de droga, que esa droga afecta tanto a su sistema neurológico que les impide respirar, ¿no? Por ejemplo, muchos de estos rockeros que han muerto por su propio vómito se podrían haber salvado tranquilamente si alguien les hubiese metido un tubito en la boca. Y durante ese tiempo, pues una máquina les hubiese ayudado a respirar, que hubieran sido, pues nada, 10-12 horas. Así que bueno, una lástima porque los rockeros no supieran de esto. Pero bueno, también hay otras causas. Veis que pongo un termómetro y esto es para hacer referencia a las infecciones. Las infecciones más allá de las pulmonares también pueden hacer cuando son graves que acabes necesitando la ventilación mecánica por cosas que luego explicaremos más adelante. Un tema también clásico para necesitar la ventilación mecánica son los pacientes neurológicos. Obviamente no todos los pacientes neurológicos, pero sí una cantidad, vamos a decir, importante. No tengo datos exactamente de cuántos pacientes neurológicos necesitan la ventilación mecánica, pero desde luego no son un paciente ni muchísimo menos extraños, ya sea por hemorragias cerebrales, por ictus o por otras razones, ¿no? Crisis convulsivas y demás. Y por último pongo el corazón, porque el problema del corazón es que muchas veces cuando el corazón falla, no mueve bien la sangre en el cuerpo, no la consigue mover bien, esta sangre se acumula y un sitio donde más se suele acumular son los pulmones. Y hay veces que por todo esto pueden llegar a requerir que se les ayude con ventilación mecánica. ¿Vale? Entonces, como vemos, las causas por las que la ventilación mecánica se instaura son muchas y aunque pudiéramos pensar que sobre todo va a ser la pulmonar, pues ni mucho menos porque son múltiples las causas que obligan a los pacientes a recibir ayuda mediante ventilación mecánica. Y
¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, ¿por qué los pacientes acaban necesitando ventilación mecánica? Pues bueno, muchos son porque les falla porque hay algo en el sistema respiratorio que les falla, ¿no? El sistema respiratorio puede fallar porque no da bien las órdenes desde el cerebro, que por ejemplo sería más típico de los pacientes pues neurológicos, porque los nervios no lo transmiten bien, que sería también típico de los pacientes neurológicos, porque los músculos o la mecánica respiratoria, es decir, el sistema osteomuscular está mal, que eso por ejemplo sería muy típico de los pacientes con traumatismo, que ya sea por dolor o porque han tenido desgarros musculares o lo que sea, no consiguen respirar del todo bien, o bien porque el pulmón está afectado, ya sea de manera primaria, que serían las afectaciones pulmonares, o sea de manera secundaria, por ejemplo, si lo que hace, digamos, es encharcarse de líquido porque el corazón no puede mover bien toda la sangre, ¿vale? Y lo que ocurre muchas veces, sobre todo en estos dos casos y especialmente cuando el fracaso es primario del pulmón, es que todo esto que vemos así, de todo tan bonito, pues se acaba fastidiando y acabamos entrando en lo que lo que ha aparecido ahora mismo en el lado derecho de la pantalla. Como veis, digamos que el sistema alveolo-capilar se llama así porque el alveolo es la zona donde se produce, digamos, el intercambio de gases, y este intercambio de gases se da gracias a que podemos intercambiar el aire de la atmósfera, que es desde el aire se mete por el aparato respiratorio y llega hasta esta zona que es la final, que es el alveolo, y se intercambia con la sangre, que trae, pues digamos, los desechos que nosotros queremos intercambiar. Por lo tanto, en la zona del alveolo lo que se produce es el intercambio. ¿Qué es lo que ocurre cuando esta se encuentra tremendamente dañada? Pues como veis, está todo completamente desestructurado. Y quiero que os fijéis que aparece como un contenido, así aparece como en rojito, marrón, que así como que es como que está lleno de contenido. Eso es una especie de moco, proteína, líquido, lo que nosotros llamamos, vamos, es edema, que básicamente es líquido que aparece por la inflamación, básicamente. Cuando hay inflamación, digamos que todo eso no funciona bien, los líquidos no se quedan en su sitio, y fruto de todo esto, el líquido pues se trasvasa, por decirlo así, hacia el alvéolo, que hace que se encharque y que no pueda funcionar del todo bien. Obviamente, si no funciona todo bien, pues no hace bien sus funciones, que básicamente son oxigenar y conseguir eliminar pues las cosas que nosotros eliminamos con la ventilación, que básicamente es el CO2, el anhídrico carbónico, ¿vale? Entonces, lo que hay que entender es que cuando se inflama el pulmón, digamos, se encharca. Como está encharcado, digamos que es como intentar respirar en vez de con una esponja normal, es como intentar respirar con una esponja mojada, porque se comporta como una esponja que acaba teniendo mucho líquido, como que lo ha absorbido todo, y obviamente eso hace que te cueste mucho trabajar y que encima sea muy poco eficiente. Por eso el oxígeno baja y por eso cuesta tanto, estás tan fatigado, te pones con tantas respiraciones, ¿vale? Entonces, volviendo un poco al tema de la ventilación mecánica, cuando se llega a un grado de que esta inflamación, es decir, esta acumulación de líquido en el pulmón es tan importante que el paciente se fatiga mucho, que no puede tener bien el oxígeno en sangre, hay que conectarle a las máquinas de ventilación mecánica. En ese sentido, cuando nuestros pacientes tienen problemas respiratorios, una de las cosas más importantes son lo que nosotros le podemos aportar desde de tratamiento con el respirador, que es lo que he dejado encuadrado con un rectángulo naranjita. Sin embargo, no son las únicas cosas que nosotros podemos hacer para ayudar a nuestros pacientes respiratorios. Aparte de todo esto, pues nosotros podemos posicionarles, pues a veces les ponemos boca abajo, a veces cambiamos los fármacos, a veces bloqueamos la función de todos sus fármacos, perdón, de todos sus músculos, les tenemos más o menos sedados, valoramos si hay que ponerle algún tipo de tratamiento extra, pues para ver si hay que ponerle más sueros, para ver si hay que quitarle líquido del cuerpo, en fin, un sinfín de técnicas que nosotros hacemos para... Me queda un poco repetitivo esto de, en fin, un sinfín. Vamos, una tontería. Básicamente es que los cuidados del paciente respiratorio son más cosas aparte de mirar el pulmón y mirar el respirador, ¿vale? Pero volviendo al pulmón y al respirador, que es un poco lo que vamos a hablar en este tema, aquí lo que vemos es que podemos ajustar bastantes parámetros dentro del respirador. Podemos ajustar cuánto volumen o sea, cuánto
aire le metemos en cada respiración al paciente, porque está claro que un pulmón que está enfermo no va a recibir igual de bien mucho aire que poco, ¿vale? Y si le metemos un exceso de aire, pues al final podemos ocasionar nosotros más daño, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque estos pulmones, pues como están llenos de líquidos, el líquido compite con el gas, que es una forma, por decirlo así, de líquido, y al final eso aumenta mucho las presiones y esas presiones pueden dañar el pulmón, ¿vale? Por lo tanto, hay que controlar el volumen que le metemos, las presiones que se obtienen, hay que controlar cuánto tiempo dejamos para meter el aire, cuánto tiempo te dejamos para sacar el aire, hay que ver entonces cuántas respiraciones necesita el paciente e ir ajustando todo eso y cuidar un poquito todo eso y sobre todo utilizamos una cosa que se llama la PEEP, ¿vale? La PEEP, la PEEP, que todo el mundo dice PEEP. Que básicamente, entre otras cosas, lo que te permite, por decirlo así, es como contrarrestar al líquido, por decirlo así de alguna manera. Permite, digamos, abrir los alvéolos que se encuentran, como decirlo así, pegados por el líquido y, digamos, contrarrestan el efecto perjudicial que puede tener el líquido. Y la PEEP, por lo tanto, es muy importante hasta que mejora la situación, empieza a desaparecer el líquido y empieza a mejorar la capacidad que tiene el pulmón de oxigenar. Esto es un poco como cuando uno tiene el tobillo que se ha recibido un golpe, el tobillo se inflama, cuando está inflamado nos duele mucho, no consigue hacer bien su función, que es la de que nos podamos mover sin dolor, y no es hasta que hemos conseguido que baje la inflamación que poquito a poco podemos volver a funcionar más o menos igual. Pues el pulmón igual. Lo que pasa es que en vez de pegarle un golpe, que puede ser también que reciba un golpe, por ejemplo los accidentes, y que se inflame a raíz de eso, lo que ocurre es que se inflama por una causa infecciosa. Eso, como cuando nosotros tenemos una infección, un catarro, que nosotros nos sentimos que estamos congestionados, que estamos haciendo más líquido, ¿no? Tenemos los famosos mocos, se nos cae el moquito, pues lo mismo le pasa al pulmón. Y por eso, cuando eso está, ¿qué ocurre? Pues cuando tenemos el pulmón mal, el tobillo mal, el tobillo no consigue hacer bien su función, que es moverse. Cuando nosotros tenemos un catarro y la nariz está congestionada, no hace bien su función, que es la de respirar, y lo notamos, tampoco olemos bien. Y cuando el pulmón se inflama, pues no hace bien su función, que es la de oxigenar y ventilar, ¿vale? Y nosotros tenemos una serie de herramientas para intentar solucionarlo, ayudarlo, ganar tiempo hasta que se resuelve la causa del pulmón. Entonces, como veis, son muchas cosas, todo esto, pues mirarte bien un paciente de estos, pues hombre, lo puedes hacer en un minuto, pero desde luego, digamos que así no vas a sacar toda la información del paciente que a uno le gustaría para ver si está mejor, para ver si está peor, para ver qué cosas han mejorado, qué cosas han empeorado, si ver si algo es que se puede optimizar, pues eso obviamente pues se necesita pues tiempo y hay veces que te puedes llevar tranquilamente 15-20 minutos pues mirar todo eso, hacerlo bien me refiero, ¿vale? Entonces, simplemente mirar lo que es el apartado respiratorio de un paciente que tiene muchos apartados, normalmente porque suelen tener bastantes problemas. Entonces, de aquí surge el concepto de la automatización, ¿vale? Y por eso he querido traer este artículo. Este es un artículo reciente, vamos, que lo que se llama es automatización para mejorar la protección pulmonar. Se llama para la protección pulmonar por un poco lo que os estaba comentando antes. Si nosotros no ajustamos bien todos los parámetros del respirador, nosotros lo que estaremos haciendo será más daño al pulmón, porque estaremos ejerciendo pues, un efecto perjudicial, porque si ventilamos con presiones muy altas, pues es como un globo. Si el globo lo inflas mucho, ¿qué es lo que pasa? Explota. Pues el pulmón más o menos parecido. Solo que antes de explotar, pues está recibiendo daño y eso, la gran diferencia entre el globo y el pulmón es que el pulmón no está formado por plástico, sino por células. Y esas células muchas veces antes de explotar lo que hacen es dañarse. Y si se dañan se inflaman más. Y si se inflaman más es más difícil hacerlo todo. Luego ya pues puede llegar el momento en el que explotes. Especialmente pues los pacientes fumadores porque pueden tener pues lesiones ya crónicas ahí retenidas de haber fumado. Entonces,
Hemos llegado a la conclusión de que un paciente, si le queremos mirar bien, si queremos atender todo esto con las necesidades que cada paciente se lo merece, pues necesitamos mucho tiempo. Y es aquí donde viene la automatización. La cosa es que la automatización, todo esto al final nosotros tenemos como un algoritmo interno y muchos intentos vienen de intentar trasladar los algoritmos que nosotros tenemos internamente hacia las máquinas, ¿vale? Entonces, actualmente todo esto nosotros lo hacemos de manera manual, pero posiblemente en el futuro, y empiezan a salir artículos de esto, todo esto pueda ser automatizado. Esto es importante porque durante la pandemia actual, que no tiene por qué repetirse en mucho tiempo, pero que puede repetirse, porque cada vez pues parece que hay más facilidad, sobre todo con la globalización, de transmitir masivamente los virus, pues puede ser que caigamos con más frecuencia en falta de recursos, ¿vale? Además, esto cada vez pues, puede que sea más frecuente porque, sobre todo en Europa, porque en Europa vamos a tener cada vez gente más mayor, es decir, que son las personas que más se van a afectar de que haya problemas de transmisión epidémica de algún tipo de virus, porque son los que más lo van a padecer y son los que van a acabar requiriendo, pues seguramente, vamos, con la mayoría, como suele pasar, cuanto más mayor, más frágil eres, más vulnerable eres y más acabas necesitando cuidados agresivos. Entonces, ante esta falta de recursos potencial que puede ocurrir, estos sistemas lo que podrían ayudar es a subsanar el problema de conseguir una oferta adecuada de médicos. La idea sobre todo, y lo pongo un poco más abajo, es que estos métodos ya consiguen una menor interacción con el respirador. Es decir, que son métodos que son tan seguros que nosotros le podemos poner unos parámetros y los empiezan o sea, como que te fías bastante de que lo que tú le pongas como objetivos lo va a conseguir el respirador, solo que tú le tienes que decir cuándo quieres que te avisen. Pero que si él no lo puede conseguir, que suenen las alarmas y entonces nosotros vamos y lo miramos. Esto desde luego parece que ya lo consiguen. El problema es si consiguen disminuir la carga de trabajo y esto pues aún no se ha conseguido tanto. ¿Por qué puede que no disminuya la carga de trabajo? Primero, pues porque llevamos mucho tiempo nosotros mirando respiradores, se nos hace raro no tener que mirarlos y es cierto que perdemos información. Porque desde luego cuando nosotros transferimos a nuestros compañeros información significa que la hemos estado mirando. Y si nosotros nos desentendemos de eso, pues es algo que no estamos mirando y que es quizás muy importante y que merece la pena mirar. Sin embargo, puede ser muy interesante cuando existen cargas muy importantes de trabajo, ya sea porque ha habido un accidente y entonces vienen muchos pacientes, ya sea porque hay una epidemia, ya sea porque pues yo qué sé, porque el servicio se ha organizado, yo qué sé, ha habido baja, yo qué sé, ha habido una intoxicación alimentaria y tiene que haber menos médicos ese día porque están todos pues fatal. Pues por ejemplo, una cena que hayan ido y que todos estén con intoxicación alimentaria. Pues esa menor carga de trabajo que se conseguiría pues sería muy deseable. Es decir, que tú tengas la capacidad de tener menor carga de trabajo no significa que siempre vayas a abusar de ella. Entonces, al final, como os decía, nosotros utilizamos nuestro conocimiento, pero que de alguna manera tenemos algoritmos propios, algoritmos internos, si bien es cierto que cada uno optimiza el respirador un poco a su manera. Si os acordáis, todos los parámetros que os ponía antes de cuántas respiraciones, cuánto tiempo la inspiración y la expiración, es decir, cuánto tiempo echando o metiendo aire, pues todo eso, cada uno tenemos pues al final nuestros sesgos y eso pues a lo mejor que lo haga toda la máquina por nosotros no lo llevamos del todo bien. Pero eso no quita que pueda ser algorítmico o que no pueda ser algoritmizable, es decir, que una máquina se le puede introducir que haga ciertas cosas y que encima le podemos decir que introduzca cierta variabilidad. De tal manera que se aproximaría bastante a lo que solemos manejar todos los médicos. ¿Y esto cómo lo hace? Pues ahora ya están los respiradores que se llaman closed loop, que básicamente es asa cerrada, ¿no? Es decir, como asa cerrada quiere decir que genera una información y esa información la recibe.
con esa información que recibió toma una decisión, esa decisión genera una nueva información, esa información la recibe, la vuelve a analizar y con eso toma la siguiente decisión. Es decir, él mismo se va autoanalizando para ver si tiene que cambiar algún parámetro y ver que se está consiguiendo lo que se pretendía. Obviamente todo esto puede pues mejorar y que se haga pues se puede perfeccionar. Básicamente todo esto con muchos datos se puede perfeccionar. Pero a mí casi lo que más me interesa es, aparte de saber, o sea, aparte que puedan bajar la carga de trabajo y que en ambientes muy estresantes pues pueden mejorar la seguridad de los pacientes y que nosotros multipliquemos los cuidados que podamos dar. Una cosa que me interesa mucho es la interacción con otras funciones. Y esto creo que es una cosa súper interesante porque pues no siempre los pacientes tienen un único problema. De hecho, en la UCI lo más probable es que tengan muchos problemas. Entonces sería muy interesante ver cómo, si se puede integrar cuando hay situaciones de fracaso multiorgánico. ¿Qué quiere decir con fracaso multiorgánico? Cuando hay varios órganos que necesitan ayuda o soporte o tratamiento muy agresivo de manera continuada. Ya que esos órganos que necesitan ese tipo de tratamiento nosotros los estamos monitorizando, es decir, podríamos integrar la monitorización al final es información que obtenemos nosotros de un tipo de órgano o de un tipo de sistema, ¿no? Entonces, si nosotros pudiésemos integrar toda la información que recibe el respirador, y que no solamente tome decisiones con la información del respirador, sino que tome informaciones con las presiones que hay en el cerebro, con las presiones que hay en la sangre, con cómo está funcionando el corazón, con si el paciente está orinando más o menos. Si todo eso luego lo pudiésemos nosotros integrar, que nosotros digamos que como médicos lo hacemos y el problema es que tardamos muchos años en generar ese conocimiento porque no es tan fácil. Primero tienes que saber exactamente cuál es el problema para luego poder hacer un tratamiento y obviamente eso necesita mucha experiencia. Al final todo eso de alguna manera podría ser integrable, pero desde luego sería mucho más complicado. Pero a lo mejor es hacia donde hay que ir y desde luego se generaría mucho, que al final es lo importante, es seguridad para el paciente. Que si al menos no te puede ver el médico, ya sea, pues por ejemplo, pues las guardias, los médicos de la UCI a lo mejor están todo el día valorando pacientes, por ejemplo, porque hay veces que es así, y no podemos estar tanto tiempo en la UCI. Pues al menos que la máquina esté cuidándote y te pueda dar cosas o te esté ajustando los parámetros y que nosotros luego veamos qué es lo que ha estado haciendo la máquina y cómo lo ha interpretado. Entonces yo eso lo considero muy muy interesante. Y bueno, simplemente era traeros este tema. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido un poco todo lo que es la lesión pulmonar, que desde luego es una introducción muy básica. Y nada, poquito más. Un saludo y hasta otra.